descubrí que el hombre con el que dormía cada noche, el padre de mis hijos, estaba esperando un bebé con otra mujer, sí. Así, directo, sin anestesia. Y lo peor de todo es que esa mujer era alguien a quien yo ayudé, a quien le abrí las puertas de mi casa, de mi corazón. Y hasta le serví café más de una vez. Hola, mi nombre es Mariana, tengo 37 años, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Una historia que todavía me hace temblar la voz, pero que también me enseñó el verdadero significado de la dignidad y del amor propio. Antes de empezar, quiero pedirte algo: si alguna vez has sentido que te traicionaron justo cuando diste lo mejor de ti, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Porque hoy, quiero que hablemos de algo que va más allá de la infidelidad, de cómo una persona puede romperse y aún así, encontrar la manera de reconstruirse. Todo comenzó hace 3 años, cuando todavía creía que mi vida era casi perfecta. Yo era maestra en una escuela pública, vivíamos en una casa pequeña pero llena de risas, y mi esposo, Daniel, trabajaba como supervisor en una empresa de transporte. Teníamos 2 hijos, y todas las noches hacíamos la misma rutina: cena, risas, tele y promesas de futuro. ¿Conoces esa sensación de pensar que ya lo tienes todo bajo control? Pues así me sentía yo. Creía que el amor era cuestión de costumbre, de respeto, de acompañarse. ¿Y Daniel? Bueno, él era el tipo de hombre que todo el mundo decía que era una joya. Atento, trabajador, buen padre. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Recuerdo que esa noche olía a café recién hecho y a lluvia. Yo estaba en la cocina, todavía con la bata puesta y el cabello recogido, cuando él llegó más tarde de lo habitual. Dijo que había estado en una reunión de trabajo. Lo miré a los ojos. Y algo dentro de mí se estremeció. No sé explicarlo. Fue como si una voz muy bajita, desde lo más profundo, me susurrara: algo no está bien, pero lo ignoré. Porque a veces una prefiere no escuchar lo que duele. Y porque, en el fondo, una quiere creer. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo no pude cerrar los ojos. Miraba su espalda, su respiración tranquila. Y pensaba: ¿será que el amor cambia? ¿O será que hay amores que solo disimulan su final? ¿Y tú, que me estás escuchando ahora? ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti gritaba una verdad que no querías aceptar? Al día siguiente, la rutina siguió igual. Café, uniformes escolares, el ruido de la licuadora, los niños corriendo, la vida. Pero cada gesto de Daniel empezó a parecerme distinto. Sus silencios eran más largos. Sus besos más rápidos. Sus mensajes más frecuentes. Pero con alguien más, a veces pienso que el corazón es más sabio que los ojos. Porque yo lo sabía. Antes de saberlo, esa fue la primera grieta. Pequeña. Invisible. Pero suficiente para empezar a romperme por dentro. No imaginaba que, semanas después, la verdad me golpearía con tanta fuerza. Que sentiría como se me caía el mundo entero encima, pero no te adelanto más. Solo te diré que la traición no llegó sola. Llegó acompañada de una noticia que me dejaría sin aliento: ella estaba embarazada, y ahí comenzó la verdadera historia. Cuando miro atrás, me cuesta reconocer a la mujer que era entonces. Era el año 2022, y yo tenía 34 años. Vivíamos en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad, en una casa de una sola planta, con paredes color durazno y una pequeña enredadera que trepaba por la ventana de la cocina. Cada mañana se oía el canto de los pájaros mezclado con el ruido del camión del gas que pasaba siempre a las 8 en punto. A esa hora, yo ya estaba de pie, con la bata floreada y las pantuflas viejas que me regaló mi mamá. El aroma del café recién hecho era mi despertador, y el sonido de los niños corriendo por el pasillo era la banda sonora de mi vida. Mamá, no encuentro mi zapato. Apúrate, que se hace tarde. Era caos, pero era mi caos, y me hacía sentir viva. Daniel solía bajar en camisa blanca y pantalón de vestir, con su perfume fuerte ese que olía a madera y mentol, mientras revisaba el celular entre sorbos de café. Yo lo observaba y pensaba que éramos un equipo. 2 adultos intentando sostener un hogar, con las mismas preocupaciones, los mismos sueños, los mismos silencios. Yo trabajaba como maestra de primaria en la escuela del barrio. No era el trabajo mejor pagado, pero sí el que me hacía sentir útil. Ver a esos niños aprender, ver sus caritas cuando lograban leer una palabra nueva. Era mi orgullo. Y Daniel solía decirme: eres la mujer más fuerte que conozco.
Sí, me lo decía. Y yo le creía. Recuerdo que los domingos eran sagrados. Nos levantábamos tarde, hacíamos panqueques y escuchábamos música en la radio vieja que tenía la perilla medio rota. Sonaban baladas viejas, de esas que te hacen cantar con la escoba como micrófono. Yo bailaba mientras lavaba los platos, y los niños se reían cuando Daniel me abrazaba por detrás, haciéndome cosquillas. ¿Sabes ese tipo de recuerdos que, cuando vuelves a pensar en ellos, duelen por lo bonitos que fueron? Así eran nuestros domingos. Yo los atesoraba, pero ahora, cuando pienso en esos momentos, siento un nudo en el pecho. Porque me pregunto si él ya estaba mintiendo. Si ya existía, ella. Si sus abrazos eran solo un acto de costumbre. Mientras su mente estaba en otro lugar, la conocí un día cualquiera, en la escuela. Se llamaba Lucía. Una mujer de unos 26 años, recién llegada al barrio, con un niño pequeño y una historia difícil a cuestas. Decía que estaba buscando trabajo, que no tenía familia cerca y que su pareja la había abandonado. Yo, que siempre he tenido el alma blanda, la ayudé sin pensarlo. Le llevé ropa de mis hijos, la invité a tomar café, y hasta le recomendé a Daniel para que le consiguiera un empleo en la empresa donde él trabajaba. Qué ironía, ¿no? Yo misma la puse en su camino. En ese tiempo, yo no lo sabía. Solo veía a una mujer frágil, con una mirada triste, y pensé que todos merecían una segunda oportunidad. Daniel parecía indiferente cuando hablaba de ella. Solo decía cosas como, pobre muchacha, ojalá consiga algo. Y yo, ingenua, le sonreía con ternura. Así era mi vida antes del derrumbe. Llena de rutinas, de pequeñas certezas, de amores que parecían sólidos. El reloj marcaba los días como si fueran iguales, y yo pensaba que eso era estabilidad. Por las tardes, cuando regresaba del trabajo, el barrio tenía ese olor cálido a pan recién horneado. Los niños jugaban en la calle, los vecinos se saludaban, y yo solía detenerme un momento antes de entrar a casa, solo para mirar el cielo. Era mi forma de agradecer. Por tener un hogar, por tener salud, por tener una familia unida. Nunca imaginé que todo eso se desmoronaría tan rápido. Daniel comenzó a trabajar horas extra. Al principio no me pareció raro, porque su empresa estaba en pleno crecimiento. Yo incluso me sentía orgullosa de su esfuerzo. Pero poco a poco, su mirada empezó a cambiar. Era como si estuviera en otro lugar, incluso cuando estaba frente a mí. Sus ojos no me buscaban igual. Y su risa, esa risa que tanto amaba, se volvió escasa, forzada. Un día, mientras doblaba la ropa en la habitación, noté algo en su camisa, un aroma diferente. No era su perfume. Era dulce, floral, desconocido. El tipo de olor que no se confunde. El tipo de olor que no pertenece a tu casa. Lo olí 1, 2, 3 veces. Y sentí que el corazón se me encogía. No dije nada. Solo guardé silencio. Porque a veces el silencio es un refugio cuando no estás lista para la verdad. Esa noche, mientras cenábamos, él hablaba de cosas del trabajo, de un nuevo proyecto, de los viajes que quizá tendría que hacer. Yo lo escuchaba. Pero no lo oía. Solo pensaba en ese perfume. En esa sensación que no podía sacudirme del pecho, y ahí, justo en ese instante, comenzó algo dentro de mí, la sospecha. Pequeña, casi invisible, pero viva. Como una semilla envenenada que empieza a crecer sin que te des cuenta. ¿Les ha pasado alguna vez? Esa sensación de que algo anda mal, pero te repites que todo está bien solo para no desmoronarte. Durante las semanas siguientes, traté de distraerme. Me concentraba en mis clases, en los niños, en la rutina. Pero cada vez que el celular de Daniel sonaba, sentía un nudo en el estómago. A veces él sonreía mirando la pantalla y decía, del trabajo, nada importante. Pero su sonrisa no era la misma. Una tarde, al salir de la escuela, me crucé con Lucía. Estaba distinta. Más arreglada, más alegre. Me contó que había conseguido trabajo en una empresa de transporte, sí, la misma de Daniel, y que le estaba yendo muy bien. Yo me alegré sinceramente por ella. Porque todavía no sospechaba nada. Porque todavía era una mujer que confiaba. Esa noche llegué a casa cansada. La lluvia caía despacio, golpeando las ventanas. Los niños dormían, y yo me quedé sola en la sala, escuchando el tic-tac del reloj. Fue ahí cuando todo comenzó a sentirse diferente. La casa, que antes era cálida, se sentía fría. El aire pesaba.
y en el fondo, una voz interior me decía que algo estaba por romperse. A veces pienso que el alma presiente los golpes antes de que lleguen. Que hay un tipo de silencio que no avisa, pero te prepara. Daniel llegó tarde esa noche. Traía el cabello húmedo por la lluvia, y un olor. Otra vez ese perfume. Lo saludé con una sonrisa fingida. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que algo dentro de mí ya se había roto. A partir de ese día, empecé a observarlo con otros ojos. Cada detalle, cada gesto, cada mentira pequeña disfrazada de excusa. Comencé a notar sus ausencias. Las llamadas que atendía en el patio. Los mensajes que borraba. Las miradas que evitaba, y así, sin saberlo, me fui preparando para el golpe más doloroso de mi vida, pero todavía no lo sabía. Todavía pensaba que era una mala racha. Todavía creía que si lo amaba más, si lo entendía más, todo volvería a ser como antes. Qué ingenua fui, ahora lo entiendo, el amor ciego no salva. Solo prolonga el sufrimiento, y si algo aprendí de todo esto, es que cuando una mujer siente que algo no encaja, es porque no encaja. El corazón no se equivoca. Los ojos sí, las palabras también. Pero el corazón no. En esos días, todavía no conocía la magnitud de la mentira. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hice, ya no hubo vuelta atrás. No sé en qué momento exacto empecé a darme cuenta de que algo se estaba rompiendo, pero recuerdo el primer síntoma con claridad: dejamos de reírnos juntos. Parece una tontería, ¿no? Pero la risa es un termómetro invisible del amor. Y cuando desaparece, algo dentro de la relación ya está enfermo. Daniel se volvió más serio, más distante. Yo trataba de mantener las cosas como antes, pero sentía que cada gesto suyo era una sombra de lo que solía ser. Me decía que estaba cansado, que el trabajo lo tenía agotado. Y yo, en vez de reclamarle, le servía su cena caliente, le preparaba su ropa limpia, y le decía: descansa, amor, ya pasará esta temporada difícil. Pero no pasó. Al contrario, se volvió cada vez más frío. Empecé a notar pequeños cambios. Primero fue su celular. Antes lo dejaba en la mesa, sin bloqueo, sin secretos. De pronto, lo llevaba consigo hasta el baño. Y si sonaba mientras yo estaba cerca, lo ponía boca abajo, como si esconder la pantalla fuera una forma de esconder la verdad. Una noche, mientras doblaba la ropa, vi que su teléfono vibraba en la cama. La pantalla se encendió por un segundo. Solo pude leer una palabra antes de que se apagara: te extraño. El corazón me dio un vuelco. No quise creerlo. No quería. Así que respiré hondo y me repetí: seguro es una compañera del trabajo, una broma, un malentendido. Pero ya no dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración a mi lado, preguntándome si esa calma era real. ¿O una farsa perfectamente ensayada? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Dormir al lado de alguien que amas, pero sentir que estás más sola que nunca. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada gesto suyo me parecía una pista. Cada sonrisa, una mentira. Cada salida de trabajo, una herida abierta. Intenté hablar con él. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Estábamos cenando, los niños ya dormidos, y yo me armé de valor. Le dije, con voz temblorosa: Daniel, ¿hay algo que me quieras decir? Él me miró un segundo, sonrió, y respondió tranquilo: decirte que... No sé, balbuceé. Últimamente te noto diferente. Distante. Solo estoy cansado, Mariana. No empieces con tus cosas, tus cosas. Así me lo dijo, con una frialdad que me cortó el alma. Como si mis sospechas fueran una molestia. Como si mi intuición fuera una exageración. Esa noche lloré en silencio, dándole la espalda, mientras él dormía como si nada. Y fue ahí donde algo cambió dentro de mí. Ya no era tristeza. Era duda. Una duda que dolía, pero también me empujaba a buscar la verdad. Al día siguiente, decidí hacer algo que jamás pensé que haría: revisar su celular. No estoy orgullosa de eso, pero en ese momento lo necesitaba. Necesitaba saber si estaba loca o si de verdad había algo más. Esperé a que se metiera a bañar, y con las manos temblorosas tomé el teléfono. Tenía clave, una que nunca antes había puesto. Intenté con nuestra fecha de aniversario. Y entró. Ahí estaban los mensajes. Un número sin nombre, pero con decenas de conversaciones. Palabras cariñosas, promesas, risas, fotos. Y una frase que me perforó el pecho:
no aguanto más estar lejos de ti. Sentí que el mundo se me nublaba. Que el aire se me escapaba del cuerpo. No grité. No tiré nada. Solo me quedé ahí, paralizada, mirando el reflejo de la pantalla, mientras el agua de la ducha seguía corriendo al fondo. Cuando salió, fingí estar dormida. Pero el corazón me latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo. Al día siguiente, supe lo que tenía que hacer. Esperé a que saliera al trabajo, y lo seguí. Sí, lo seguí. Nunca había hecho algo así, y sentía que me ardía la piel del miedo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Lo vi estacionarse a unas cuadras de su empresa. Esperó unos minutos, mirando el celular. Y entonces, ella apareció. Lucía, esa mujer a la que yo misma había ayudado. La que había recibido en mi casa. La que había abrazado como una amiga. La vi subir a su coche. Y lo que vino después. Todavía me quema por dentro. Se miraron. Se sonrieron. Y se besaron, un beso lento, cómplice, íntimo. El tipo de beso que no se da por impulso, sino por amor. O por algo que se le parece. No recuerdo cómo llegué a casa. Solo recuerdo el temblor en mis manos, el ruido del motor, las lágrimas que no paraban. Me encerré en el baño y lloré hasta que me dolió la garganta. La traición tenía rostro. Y ese rostro me era familiar. Pasé días sin dormir. Comía poco. Me miraba al espejo y no me reconocía. Mi piel se volvió pálida, mis ojos hinchados, mi voz apagada. Daniel intentaba seguir con la rutina, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no podía mirarlo igual. No podía fingir. Una noche lo enfrenté. Le puse el teléfono frente a él, con los mensajes abiertos. Explícame esto. Por un segundo, guardó silencio. Luego, sin siquiera intentar negarlo, soltó: no quería que te enteraras así, esa frase. Como si hubiera una forma correcta de enterarse de que tu esposo tiene otra mujer. Le pregunté desde cuándo. Y ahí fue cuando el suelo se abrió bajo mis pies. Hace casi un año, dijo. 1 año. 12 meses de mentiras. De besos falsos. De promesas vacías. No lloré en ese momento. Solo lo miré, con una calma que me sorprendió. Porque cuando el dolor es tan grande, el cuerpo se defiende. Y todo se apaga. Él intentó justificarse, balbuceó cosas como: fue un error, no quería lastimarte, ella me entiende. Pero ya no lo escuchaba. Mi mente solo repetía una frase: hace 1 año. Le pedí que se fuera. No grité. No rogué. Solo dije: vete, por favor. Y él se fue. Esa noche, dormí con mis hijos abrazados a mí. Lloré en silencio, mientras ellos dormían, sin entender por qué su mamá tenía el alma hecha pedazos. Pensé que eso era lo peor que podía pasarme. Pero me equivocaba. Una semana después, Lucía me buscó. Sí, tuvo el descaro de venir a verme. Tocó la puerta, y cuando la abrí, estaba frente a mí con los ojos rojos y la voz quebrada. Mariana, necesito hablar contigo. No quería escucharla. No quería verla. Pero algo en su rostro me hizo quedarme quieta, y entonces lo dijo. Con una voz temblorosa, casi inaudible: estoy embarazada. El tiempo se detuvo. Literalmente. Sentí que las paredes giraban, que el suelo se movía. Me sostuve del marco de la puerta para no caer. Ella seguía hablando, pidiendo perdón, diciendo que no lo planeó, que Daniel iba a hacerse cargo, que no quería destruir mi hogar. Pero sus palabras eran ruido. Solo ruido. La miré con una mezcla de rabia y compasión. Porque sí, la odiaba, pero también la veía tan perdida como yo. No sé de dónde saqué la fuerza, pero le dije: no te preocupes. Ya lo destruyeron, y cerré la puerta. Esa noche, sentí que mi vida se había terminado. Pero en medio de ese vacío, algo nuevo empezó a crecer, una chispa de orgullo. Pequeña, tímida, pero real. Porque en medio de todo el dolor, supe que no iba a rogarle a nadie que se quedara. Ni a él. Ni a ella. Esa fue la última vez que lloré por Daniel. Las lágrimas que vinieron después. Ya no eran por él, sino por mí. Por la mujer que fui. Por la que había olvidado ser. ¿Alguna vez te han traicionado y sentiste que se te acababa el mundo? Déjame saber en los comentarios, porque quiero que sepas algo: no estás sola. Ninguna de nosotras lo está, y así, sin planearlo, comenzó mi proceso de reconstrucción. Uno que no fue fácil, pero que me enseñó que a veces, para renacer, hay que arder primero. Esa noche,
después de cerrar la puerta en la cara de Lucía, me quedé parada en el pasillo, en silencio. Sentía un zumbido en los oídos, como si el mundo entero se hubiera apagado. El reloj del comedor marcaba las 11:20, pero el tiempo parecía no avanzar. Miré el reflejo de mi rostro en el espejo de la entrada y me asusté. Tenía los ojos hinchados, las mejillas rojas, el cabello despeinado. Parecía una extraña. Una versión de mí misma que no reconocía. Por dentro, algo gritaba: haz algo, Mariana. No te hundas. No les des ese poder. Esa fue mi primera decisión, aunque en ese momento no lo entendiera del todo: no ser víctima. Sí, me habían destrozado. Sí, mi mundo se había derrumbado. Pero no iba a quedarme llorando entre los escombros. Esa madrugada no dormí. Fui a la habitación de mis hijos, los miré mientras dormían, y me prometí que ellos jamás me verían rendida. Que, aunque me doliera respirar, seguiría adelante. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Hice café, peiné a los niños, preparé sus loncheras y los llevé al colegio como si nada pasara. Sonreí frente a las mamás, fingí normalidad, aunque por dentro me desangraba, y cuando regresé a casa, el silencio me golpeó con fuerza. La cama vacía. El cepillo de Daniel todavía en el baño. Su taza favorita en la mesa. Todo me recordaba su ausencia. Tomé una bolsa negra y empecé a guardar sus cosas. Camisas, perfumes, fotografías, cartas viejas. Cada prenda que metía era un pedazo de historia arrancado del alma. Lloré, sí. Pero mientras lo hacía, algo dentro de mí se iba endureciendo, como si las lágrimas se convirtieran en piedra. Ya basta, me dije frente al espejo. Basta de mendigar amor. Basta de dar explicaciones a quien no las merece. Esa frase se convirtió en mi mantra. La repetía cada vez que me venía el impulso de llamarlo, de preguntarle, ¿por qué? ¿Para qué quería una respuesta? ¿Acaso el dolor se alivia cuando te explican la traición? No. Solo se repite el daño con otras palabras. Durante semanas, mi cabeza fue una guerra constante. Una parte de mí lo odiaba. Otra lo extrañaba. Y otra, la más silenciosa, lo comprendía. Porque amar a alguien no se apaga de un día para otro. Y aunque sabía que debía dejarlo atrás, una parte de mí seguía aferrada a los recuerdos buenos. Por las noches, cuando el cansancio me vencía, escuchaba el eco de su risa en la casa vacía. El sonido de su llave en la puerta, su voz diciendo, ya llegué. Era un fantasma que seguía rondando, incluso sin estar. Un día, mi madre vino a visitarme. Me abrazó fuerte, sin decir nada. Y cuando por fin me miró a los ojos, solo me dijo, hija, no permitas que este dolor te convierta en alguien que no eres. Esas palabras me atravesaron. Porque, sin darme cuenta, me estaba volviendo dura, desconfiada, amarga. Y yo no quería eso. No quería que el dolor me robara la ternura. Fue entonces cuando tomé mi segunda gran decisión: reconstruirme. Empecé por lo básico, fui al banco, revisé mis cuentas, organicé mis gastos. Nunca antes había tenido que manejar sola las finanzas del hogar. Daniel se encargaba de todo. Y ahí me di cuenta de algo doloroso: no solo me había hecho dependiente emocionalmente, sino también económicamente. Esa realidad me golpeó con fuerza. Tenía 2 hijos, un sueldo modesto y una montaña de deudas que ni siquiera conocía. Por un momento, el miedo me paralizó. Pero después respiré hondo y pensé, si pude sobrevivir a una traición, puedo sobrevivir a esto también. Busqué un segundo trabajo. Por las tardes daba clases particulares en casa. Dormía poco, comía mal, pero cada pago que recibía me hacía sentir un poco más libre. Un poco más dueña de mi destino. Hubo días en que quise rendirme. Días en los que me encerraba en el baño y lloraba bajito para que mis hijos no me oyeran. Pero incluso en esos momentos, había una voz dentro de mí que me decía, esto también pasará. Y pasó. Poco a poco, los recuerdos dejaron de doler. Su nombre dejó de tener eco. Y yo. Empecé a gustarme otra vez. Me corté el cabello. Volví a maquillarme, a ponerme perfume, a mirarme al espejo con cariño. Era como conocerme de nuevo. Como redescubrir a la mujer que había estado escondida detrás de la esposa perfecta. Un día, en la escuela, una de mis alumnas me regaló un dibujo. Era una mujer con una capa, sonriendo. Y debajo había escrito, maestra, usted es una heroína. Lloré. No por tristeza, sino porque entendí que, sin darme cuenta, ya me estaba convirtiendo en algo más fuerte. El miedo al que dirán fue otro enemigo.
En el barrio, las miradas pesaban. Los murmullos eran cuchillos. Algunas mujeres se me acercaban solo para decir, «Ay, pobre, tan buena que eras». Y otras, con una sonrisa hipócrita, soltaron frases como, «Bueno, nadie sabe lo que pasa en un matrimonio». Al principio, me dolían. Pero después comprendí que esas palabras hablaban más de ellas que de mí. Y que no tenía por qué avergonzarme. La vergüenza no era mía. Era de ellos. Daniel intentó volver varias veces. Llamaba, mandaba mensajes, decía que se había confundido. Incluso vino a la casa una noche, bajo la lluvia, empapado y llorando, pidiéndome perdón, pero yo ya no era la misma. No le grité. No lo insulté. Solo lo miré con una serenidad que a él le incomodó. Le dije, «Gracias por venir, pero ya no hay lugar para ti aquí». Él bajó la cabeza. Y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. El respeto que nace cuando el otro entiende que ya no puede manipularte. Esa fue mi tercera gran decisión: cerrar la puerta, de verdad, porque no basta con alejarse físicamente. Hay que soltar emocionalmente. Hay que hacer espacio para lo nuevo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No porque ya no doliera, sino porque por fin entendí que el dolor no era un castigo, sino una señal de transformación. A veces la vida te quita lo que más amas. No para castigarte, sino para obligarte a mirar hacia ti misma. Y eso fue lo que hice. Empecé terapia. Aprendí a poner límites. Aprendí a decir no. Aprendí que mi valor no dependía de ser esposa de alguien, sino de ser yo. Una tarde, mientras caminaba con mis hijos de regreso de la escuela, el más pequeño me tomó de la mano y me dijo, «Mamá, te ves feliz», y ahí entendí que lo estaba logrando. Que la decisión de seguir, de levantarme, de no hundirme, estaba dando frutos, porque al final, cuando todo se derrumba, no hay mayor acto de rebeldía que seguir sonriendo. ¿Y tú, que me estás escuchando ahora? ¿Qué harías si descubrieras que la persona que amabas te traicionó de esa forma? ¿Perdonarías? ¿O te irías como yo? A veces no hay respuestas fáciles. Pero hay decisiones que te salvan la vida. Y esa fue la mía. Esa fue la etapa de mi renacimiento. Dolorosa, sí. Pero también luminosa, y lo mejor es que apenas comenzaba el verdadero viaje. Uno en el que tendría que enfrentar la soledad, el cansancio, los prejuicios. Pero también los pequeños milagros que llegan cuando te atreves a empezar de nuevo. Decidir seguir adelante fue apenas el primer paso. Lo difícil vino después, porque nadie te enseña cómo se reconstruye una vida desde cero. No hay manual para eso. Solo tienes tus heridas, tu miedo. Y una fuerza que no sabías que tenías, hasta que no te queda otra opción. Los primeros meses fueron un caos. Mis días empezaban a las 6 de la mañana y terminaban pasada la medianoche. Me levantaba con los ojos hinchados, preparaba el desayuno de los niños, los llevaba al colegio, y luego corría a la escuela donde daba clases. Por las tardes, daba tutorías particulares para ganar un dinero extra. Y en las noches, cuando por fin la casa quedaba en silencio, me sentaba frente a un cuaderno a escribir todo lo que sentía. Era mi terapia secreta. Un desahogo silencioso. Porque frente al mundo sonreía, pero en esas páginas me permitía llorar. La soledad pesaba. Había noches en las que me abrazaba a la almohada, deseando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero cuando amanecía, el dolor se transformaba en energía. Una energía triste, pero poderosa. Aprendí que el dolor, cuando se canaliza, puede convertirse en motor. Empecé a tomar pequeños riesgos. Un curso en línea de escritura. Una clase de cocina los sábados. Salidas con mis amigas que había dejado de ver hacía años. Poco a poco, Mariana, esa mujer que se había apagado, comenzó a encenderse de nuevo. Hubo días de orgullo y días de derrumbe. Un día podía sentirme invencible. Y al siguiente, una frase, una canción, un recuerdo, me devolvía al suelo. Pero aprendí a dejarme caer con suavidad. A entender que sanar no es lineal, que no se trata de olvidar, sino de aprender a mirar el pasado sin sangrar. Un domingo, mientras hacía la compra, me encontré con una vecina. De esas que todo lo saben. Me miró con esa sonrisa curiosa y dijo, «Ay, Mariana, ¿te ves bien?» Pensé que ibas a estar destrozada. Le sonreí. Y respondí, «Estuve. Pero me cansé de estarlo». Esa fue mi actitud a partir de entonces. No dar explicaciones. No justificar mi historia.
Porque entendí que no tenía por qué cargar con la vergüenza de otros. Mi relación con los niños también cambió. Ellos vieron a su mamá más fuerte, más presente, más real. Ya no la mujer perfecta que fingía tenerlo todo bajo control, sino alguien que se equivocaba, que lloraba, pero que seguía de pie. Hubo una noche que nunca olvidaré. Mi hijo mayor, con apenas 8 años, se me acercó y me dijo: «Mamá, yo sé que tú puedes con todo». Y esa frase me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Porque entendí que no tenía que ser fuerte por aparentar, sino porque ellos me miraban como ejemplo. Esa fue la gasolina que me impulsó los meses siguientes. A veces, cuando el cansancio me vencía, recordaba la mujer que era antes de la traición, confiada, soñadora, inocente. Y me preguntaba si alguna vez podría volver a ser así. La respuesta llegó con el tiempo: no, y qué bueno. Porque esa versión de mí no habría sobrevivido a tanto. Tenía que transformarme. Los prejuicios fueron otro obstáculo. En mi trabajo, algunas compañeras murmuraban: ¿sabías que su marido la dejó por otra? Pobrecita, dicen que la amante era más joven. Las escuchaba sin escuchar. Hasta que un día, durante un descanso, una de ellas dijo en voz alta: «Yo no sé cómo puede venir tan arreglada todos los días. Si yo estuviera en su lugar no saldría de la cama». La miré. Sonreí. Y respondí: «Justamente por eso me arreglo. Porque salí de la cama, y eso ya es una victoria». Desde ese día, nadie volvió a comentar nada. Con el tiempo, mis clases particulares empezaron a crecer. Las mamás del barrio comenzaron a recomendarme. Llegué a tener tantos alumnos que tuve que convertir la sala de mi casa en un pequeño aula improvisada. Puse una pizarra, unos pupitres viejos y un cartel hecho a mano que decía: «Aprender también es sanar». Y vaya si sané. Los niños me llenaban de vida. Sus risas, sus ocurrencias, su energía. Eran mi refugio. Y sin darme cuenta, la Mariana que antes se sentía rota ahora se sentía útil, necesaria, viva. Pero el viaje no fue solo trabajo y esfuerzo. También tuve que enfrentar el miedo más grande de todos: volver a confiar. Hubo un hombre que intentó acercarse. Se llamaba Gabriel. Era padre de una de mis alumnas. Educado, amable, respetuoso. Al principio, solo conversábamos mientras esperaba a su hija. Pero sus palabras me hacían sentir algo que creía perdido: tranquilidad. No era esa emoción intensa del enamoramiento adolescente, sino una paz serena. Sin promesas, sin máscaras. Una tarde, me invitó a tomar café. Acepté, aunque con miedo. Y mientras hablábamos, me di cuenta de algo: no necesitaba un hombre para sentirme completa. Pero si algún día amaba de nuevo, sería desde la libertad, no desde la dependencia. Esa fue una de las lecciones más valiosas de todo mi viaje: amar sin perderme a mí misma. Claro, no todo fue fácil. Hubo momentos de desesperación. Meses en los que el dinero no alcanzaba. Días en los que el cansancio me hacía dudar de todo. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba a esa mujer que lloraba frente al espejo la noche que lo descubrió todo. Y pensaba: no vine hasta aquí para rendirme ahora. Poco a poco, la vida empezó a tomar un nuevo color. Los domingos, que antes eran el día del dolor, se convirtieron en nuestro ritual favorito. Hacíamos panqueques, los niños ponían música, y reíamos otra vez. Ya no éramos la misma familia, pero éramos una familia real. Con cicatrices, sí. Pero juntas. Una tarde, mientras caminábamos al parque, vi a lo lejos una figura conocida. Era Daniel. Iba con Lucía y el bebé. Por un segundo, mi corazón se detuvo. No de amor, sino de impacto. Porque lo que antes me habría destrozado, ahora solo me producía una extraña paz. Él me vio. Sonrió con incomodidad. Y yo solo asentí con la cabeza, en silencio. No había odio. No había rencor. Solo un cierre silencioso. Una página que ya no dolía leer. Ese día, al volver a casa, encendí una vela y escribí en mi cuaderno: no hay heridas eternas. Solo lecciones que tardan en cicatrizar. Y así seguí, día tras día, construyendo mi nueva vida. Entre madrugones, risas, lágrimas, aprendizajes. Entre caídas y victorias pequeñas. Cada vez que lograba algo, por mínimo que fuera pagar una cuenta, ahorrar un poco, recibir un elogio de un alumno, lo celebraba. Porque cada paso era una prueba de que sí se puede empezar de nuevo. ¿Y tú, que estás escuchando esto? ¿Alguna vez tuviste que reinventarte desde cero?
¿Sentiste que ya no quedaba nada de ti, y aún así decidiste seguir? Si la respuesta es sí, quiero que sepas algo, no hay viaje más valiente que el de una mujer que decide reconstruirse. Con el tiempo, mi casa se llenó otra vez de risas. De flores frescas. De música. Ya no olía a pasado. Olfateaba futuro, y aunque hubo días en los que todavía dolía recordar, ya no me sentía víctima de la historia. Me sentía autora. El viaje no fue perfecto. Pero fue mío. Y cada lágrima, cada noche de insomnio, cada miedo, me llevaron exactamente hasta aquí, al lugar donde ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni a Daniel. Ni a Lucía. Ni al mundo. Solo a mí. Dicen que el tiempo lo cura todo. Yo no sé si lo cura, pero sí sé que te enseña a mirar las heridas sin llorar. Y eso ya es una forma de sanación. Habían pasado casi 2 años desde aquella noche en que Daniel se fue de casa. 2 años en los que mi vida dio un giro completo. Ya no era la misma mujer. Tenía estabilidad, independencia, y, sobre todo, paz. Había aprendido a vivir sola, sin miedo al silencio. A disfrutar de mis rutinas. A reír sin culpa, pero la vida, que siempre sabe cuándo ponerte a prueba, me tenía preparada una última lección. Era un jueves cualquiera. Yo estaba saliendo de la escuela, cansada pero feliz. Los niños acababan de presentar un festival y mis alumnos me habían sorprendido con flores y dibujos. Caminaba hacia mi casa con una sonrisa cuando mi celular vibró. Era un mensaje. De Daniel. No lo veía desde aquel cruce fugaz en el parque. Su nombre en la pantalla me causó un vuelco en el estómago, pero no de amor, sino de recuerdo. Lo abrí. Decía: Mariana, necesito hablar contigo. Es importante. Lo ignoré al principio. Pero insistió. Llamadas perdidas, mensajes, hasta que escribió algo que me inquietó: es sobre los niños. Ahí supe que tenía que escucharlo. Acordamos vernos en una cafetería cerca del colegio. Llegué unos minutos antes. Pedí un té, me senté junto a la ventana y traté de controlar los nervios. Cuando lo vi entrar, el corazón me dio un pequeño salto, no de amor, sino de sorpresa. Se veía envejecido. Ojeroso, cansado, con el brillo apagado. Era otra persona. Una versión marchita del hombre que una vez amé. Se acercó despacio y dijo: Hola, Mariana. Hola, Daniel. Respondí, sin sonreír, pero sin dureza. Nos quedamos unos segundos en silencio, incómodos, como dos desconocidos que alguna vez compartieron una vida. Gracias por venir, dijo él, bajando la mirada. Dijiste que era sobre los niños, contesté, directa. Él asintió. Sí. Bueno, también quería pedirte disculpas. De verdad, suspiré. No era la primera vez que lo hacía, pero algo en su tono sonaba distinto. No era el hombre que buscaba justificar su traición. Era alguien. Roto. Sé que te fallé, continuó. Sé que te lastimé de una forma que no tiene perdón. Lucía se fue. Se fue con el niño y con otro hombre. Y estoy solo. Hubo un silencio pesado. No por lástima, sino por la ironía de la vida. Por dentro, recordé cada lágrima, cada noche de insomnio, cada día de humillación. Y ahora él estaba ahí, buscando consuelo en la mujer que una vez destruyó. Lamento que estés pasando por eso, Daniel, dije con calma. Pero ya no soy la persona que puede ayudarte. Él me miró, con los ojos brillantes, y dijo: nunca debí perderte. Tú eras mi hogar, y ahí, justo ahí, comprendí que la vida me estaba dando la oportunidad de cerrar el círculo. Porque 2 años antes, esas palabras habrían sido mi perdición. Pero ahora, eran solo eso, palabras. Tomé aire y le respondí despacio, mirándolo a los ojos: no. No era tu hogar. Fui tu refugio, Daniel. Y tú lo confundiste con un lugar para esconderte de ti mismo. Él se quedó mudo. No esperaba esa respuesta. Pero era la verdad. En ese momento, no sentí odio. Sentí compasión. Una compasión madura, sin deseo de revancha. Porque entendí que el verdadero poder no está en vengarte, sino en ya no necesitar hacerlo. Después hablamos un rato de los niños, de la escuela, de los horarios. Conversaciones prácticas, sin emoción. Y cuando nos despedimos, él me dijo: ojalá algún día me perdones. Le sonreí con suavidad y respondí: ya lo hice, Daniel. Pero no por ti. Por mí. Y me fui. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el sofá y me quedé mirando mis manos. Eran las mismas manos de antes, pero distintas. Más fuertes.
Más seguras, porque había pasado de ser una mujer herida a una mujer libre, y cuando entendí eso, lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Por haber sobrevivido. Por haberme elegido. Semanas después, la vida volvió a ponerme frente al pasado, pero esta vez de otra forma. Lucía vino a la escuela. Sí, otra vez. No para enfrentarse, sino buscando ayuda. Su hijo iba a entrar a primer grado y necesitaba cupo. Cuando la vi entrar al salón, sentí un leve temblor, pero enseguida me calmé. Ya no era mi enemiga. Solo una mujer como yo, con sus propias batallas, se me acercó despacio. Hola, Mariana. Hola, Lucía, respondí con serenidad, sus ojos se llenaron de lágrimas. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que me arrepiento. No solo por lo que hice contigo, sino por lo que me hice a mí misma. La miré unos segundos y le dije algo que ni yo misma esperaba decir, no te guardo rencor. Cada uno paga su precio, Lucía. Tú el tuyo, yo el mío, y le conseguí el cupo para su hijo. Cuando se fue, me quedé un rato sola en el aula, respirando profundo. Y sonreí. Porque entendí que había ganado. No una guerra contra ellos, sino una batalla interna contra el resentimiento. Ese mismo mes, la directora del colegio me llamó a su oficina. Había una plaza para coordinadora académica. Me propuso el puesto, recuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas. No por el trabajo en sí, sino por lo que simbolizaba. Era la prueba de que todo el esfuerzo había valido la pena, acepté. Y cuando salí de su oficina, el sol me dio de lleno en la cara. Era una tarde tibia, con olor a flores. Y mientras caminaba, sentí una ligereza nueva, como si por fin hubiera soltado el último hilo que me ataba al pasado. Esa noche, cené con mis hijos y brindamos con jugo de naranja. ¿Por qué brindamos, mamá?, preguntó el pequeño. Por nosotros, amor. Porque aprendimos a empezar de nuevo. Ellos rieron sin entender del todo, pero yo sí entendía. El reencuentro con Daniel y Lucía fue la prueba final. El espejo donde pude ver quién era antes y quién soy ahora. Y te diré algo, no hay sensación más poderosa que mirarte al pasado y no sentir miedo. El dolor deja cicatrices. Sí. Pero también deja señales de que sobreviviste, a veces. Cuando me miro al espejo, pienso en esa Mariana que lloraba a escondidas, creyendo que no saldría adelante. Y le diría, gracias por no rendirte. Gracias por seguir caminando aunque no vieras el camino. Porque esa versión mía, rota y asustada, fue la que me trajo hasta aquí. A esta mujer que hoy puede hablar sin temblar, puede perdonar sin olvidar, y puede amar sin miedo. ¿Y tú, que estás escuchando esto? ¿Alguna vez te reencontraste con alguien que te lastimó y descubriste que ya no dolía? Esa es una de las victorias más grandes del alma, porque cuando logras mirar a los ojos de tu pasado y sentir paz, entonces sabes que ganaste. Esa fue mi confrontación. No con ellos, sino conmigo. Con mis miedos, mis culpas, mis heridas. Y salí de ahí en paz. Lo demás, los perdones, los arrepentimientos, los ojalá, ya no me pertenecían. La Mariana que se derrumbó ya no existía. Y la que nació después, esa, no piensa volver a perderse por nadie. Han pasado 3 años desde que mi mundo se vino abajo. 3 años desde que descubrí aquella traición que me arrancó el alma y me obligó a mirar de frente mi propia fragilidad. Y hoy, puedo decir algo que nunca imaginé decir en aquel entonces: valió la pena. No, no la traición, ni el dolor, ni las lágrimas. Lo que valió la pena fue el proceso. El viaje hacia mí misma. Esa travesía solitaria en la que tuve que recoger mis pedazos, uno por uno, y aprender a recomponerme. Si me vieras hoy, quizás no me reconocerías. Soy la misma Mariana, sí, pero con otra mirada. Una mirada tranquila, sin miedo. Una mirada que no busca aprobación, ni compasión, ni amor ajeno. Encontré algo mucho más grande, mi libertad. Después de aquella conversación con Daniel, todo cambió definitivamente. No fue inmediato, pero algo dentro de mí se acomodó. Era como si, por fin, la historia hubiera cerrado el círculo, y yo pudiera volver a escribir desde una página limpia. Me enfoqué de lleno en mi trabajo como coordinadora académica. Por primera vez, sentía que estaba construyendo una vida que era solo mía. Pasaba largas horas en la escuela, diseñando proyectos, ayudando a otros maestros, guiando a los niños. Y cada logro, por pequeño que fuera, me llenaba de un orgullo que no necesitaba compartir con nadie. Mi casa también cambió. Ya no era el lugar donde se respiraba tristeza. Era un refugio lleno de luz.
Colgué nuevas cortinas, pinté las paredes de un color cálido, compré plantas, y llené cada rincón con fotografías de mis hijos y de mí, sonriendo. Porque sí, aprendí a sonreír sin esconder la cicatriz. La gente empezó a notarlo. Las mamás del colegio, las vecinas, incluso mis alumnos. Todos decían, se te ve diferente, Mariana. Se te ve feliz, y lo estaba. Por dentro y por fuera, empecé a dar charlas en la escuela sobre autoestima, sobre resiliencia. Nunca conté mi historia completa, pero hablaba desde mi experiencia. Les decía a las madres que vinieran, a las mujeres cansadas, a las que se sentían invisibles, no hay nada más poderoso que una mujer que decide no rendirse. Y cada vez que decía esa frase, recordaba a la Mariana del pasado. Y sonreía. Un día, me llegó un correo inesperado. Era de una fundación que trabajaba con mujeres víctimas de violencia emocional. Habían escuchado de mis charlas y querían que colaborara como voluntaria, dando talleres de crecimiento personal. Acepté sin dudarlo. ¿Y esa decisión? Fue un antes y un después. Comencé a compartir mi historia, no como una confesión dolorosa, sino como un testimonio de superación. Las primeras veces que hablé en público, la voz me temblaba. Pero pronto entendí que, al contar mi historia, otras mujeres se reconocían en ella. Había lágrimas, sí. Pero también esperanza. Una esperanza colectiva que sanaba más que cualquier terapia. Una de esas tardes, una mujer se me acercó después de una charla. Tenía la mirada apagada, los ojos hinchados de tanto llorar. Me abrazó sin decir palabra y me susurró, gracias. Me hiciste creer que también puedo salir de esto, y en ese instante, supe que todo el dolor había tenido sentido. Que no había sufrido en vano. Porque ahora mi historia servía para darle fuerza a otras. Ese fue mi mayor triunfo. Los años siguieron pasando, y con ellos llegó algo que jamás esperé, la calma. Esa calma que no depende de nadie, que no necesita explicación ni permiso. Una calma que se siente en el cuerpo, en el alma, en los silencios. Gabriel, el padre de una de mis alumnas, siguió apareciendo en mi vida. No insistió. Solo estuvo. Con paciencia, con respeto, con cariño, durante mucho tiempo mantuve la distancia. No porque no quisiera sentir, sino porque no quería repetir viejos patrones. Hasta que un día, sin buscarlo, lo sentí diferente. No como una amenaza, ni como una posibilidad. Sino como un compañero. Esa tarde, mientras caminábamos por el parque con los niños jugando a lo lejos, me tomó de la mano. No dije nada. Solo respiré. Y fue como si mi alma dijera, está bien. Ya puedes amar sin miedo. No fue un amor de película, no hubo fuegos artificiales. Fue un amor tranquilo. Un amor que no exige, no controla, no duele. Y eso fue suficiente, porque después de todo lo vivido, la paz también se siente como una conquista. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, mi hijo menor me preguntó, mamá, ¿tú eres feliz? Lo miré a los ojos, sonreí y respondí sin dudar, sí, hijo. Mucho, y no era una respuesta automática. Era una verdad absoluta. Ser feliz no significaba que todo fuera perfecto. Significaba que había aprendido a aceptar lo que fue, a soltar lo que dolió. Y a disfrutar lo que es. Me di cuenta de que, en la vida, la mayor victoria no es conseguir lo que sueñas, sino aprender a amar lo que tienes después de perderlo todo. A veces, cuando camino sola por el barrio, paso frente a la casa donde vivía Lucía con Daniel. Está vacía ahora. Las cortinas cerradas, el jardín seco. Y pienso, la vida siempre encuentra su equilibrio. No lo hago con rencor. Lo hago con gratitud. Porque gracias a ellos descubrí algo que no sabía, de qué estoy hecha. Soy de esas mujeres que caen, se quiebran, lloran. Pero también de las que se levantan, se sacuden el polvo y dicen, aquí sigo. Y eso, querido oyente, es lo que quiero dejarte hoy. La conquista no fue un ascenso repentino. Fue un camino lleno de pequeños triunfos invisibles. Poder dormir tranquila. Reír sin pensar en el pasado. Mirarme al espejo y gustarme. Decir no, sin miedo. Tomar decisiones sin pedir permiso. Cada una de esas cosas fue una medalla silenciosa, y cuando miro atrás, no veo a la mujer traicionada. Veo a la mujer que aprendió a hacer su propio rescate. La vida me enseñó que no hay mayor revolución que sanar. Porque sanar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Es mirar atrás y decir, pasó. Pero ya no me define. ¿Y tú, que estás viendo este video?
¿te has dado cuenta de lo lejos que has llegado desde tu última caída? A veces estamos tan enfocados en lo que perdimos, que olvidamos mirar todo lo que ganamos al sobrevivir, no importa cuántas veces te rompieron, ni quién te falló. Lo importante es que sigues aquí, respirando, construyendo, viviendo, y eso, créeme, ya es una forma de victoria. Hoy, cuando miro a mis hijos, veo reflejada la lección más grande que aprendí, que una madre fuerte no es la que nunca llora, sino la que llora y aún así se levanta. Mi conquista no fue encontrar un nuevo amor, ni tener un mejor trabajo, ni demostrarle al mundo que podía sola. Mi verdadera conquista fue volver a ser dueña de mí misma, porque el día que dejas de vivir esperando que alguien te salve, descubres que ya era suficiente desde el principio, y así, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en el alma, puedo decirlo sin temblar: me traicionaron, sí. Pero yo gané, ganó mi paz. Ganó mi dignidad. Ganó mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un me gusta, suscríbete al canal, y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Y sobre todo, cuéntame, ¿cuál fue tu mayor conquista después del dolor? Porque recuerda, cuando una mujer decide levantarse, no hay traición que pueda detenerla. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. El mío fue el día que entendí que no necesitaba que nadie me eligiera, porque ya me había elegido a mí misma. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era una tragedia. Una mujer traicionada, abandonada, que debía recomenzar entre las ruinas. Pero ahora entiendo que no fue una tragedia. Fue una transformación. Sí, me dolió. Me dolió tanto que a veces pensé que no iba a sobrevivir. Pero resulta que el alma tiene una capacidad increíble de regenerarse, si la cuidas, si la escuchas, si la honras. Hoy miro atrás y no siento rabia. Siento gratitud. Porque sin ese dolor, jamás habría descubierto de lo que soy capaz. Aprendí que no existe caída que no te prepare para tu vuelo. Y que hay heridas que, cuando sanan, se convierten en alas. A veces, en las noches tranquilas, cuando los niños ya duermen y la casa está en silencio, me gusta sentarme en el balcón con una taza de té. Miro las luces lejanas de la ciudad, escucho el viento moviendo las hojas. Y me doy permiso para pensar. Pienso en la mujer que fui, aquella que se conformaba con migajas, que callaba para no discutir, que sonreía cuando quería gritar. Y me abrazo mentalmente. Porque esa mujer también merece amor. Fue ella la que resistió cuando todo se derrumbaba. Fue ella la que sostuvo la casa, la familia, los sueños, incluso cuando ya no tenía fuerzas. A veces me emociono tanto que tengo que respirar hondo. Porque recordar desde la paz también es una forma de llorar. Una tarde, mientras revisaba unos cuadernos, encontré una vieja fotografía. Era de Daniel, los niños y yo, en la playa. Todos sonreíamos, el sol nos iluminaba el rostro, y yo tenía los ojos llenos de ilusión. La observé durante un largo rato. Y luego, con una sonrisa tranquila, la guardé en una caja. No la rompí. No la quemé. Solo la guardé, porque entendí que no hay que destruir el pasado para sanar. Solo hay que ponerlo en su lugar. Y el mío está ahí, como una historia que fue, que dolió, pero que me enseñó. Ahora sé que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a transformar lo que duele en algo que te haga crecer. Que la soledad no siempre es castigo. A veces es el espacio que necesitas para encontrarte, y sobre todo, aprendí que la dignidad no se pierde cuando alguien te traiciona. La dignidad se pierde cuando dejas de creer en ti. Y yo volví a creer. Si alguien me preguntara hoy qué siento por Daniel, diría que nada. Y ese nada es el todo. Porque detrás de ese vacío hay libertad. Hay cierre. Hay perdón, no un perdón para él, sino un perdón hacia mí, por haberme descuidado, por haberme olvidado, por haberme callado tanto. Me perdoné por quedarme donde ya no me querían. Por intentar salvar lo que ya estaba muerto. Y ese perdón fue la llave que abrió la puerta de mi nueva vida. El otro día, mientras daba una charla en una escuela, una chica joven me preguntó: ¿cómo hiciste para no rendirte? Sonreí y respondí con el corazón, porque entendí que rendirse no era una opción. Porque aunque me dolía todo, dolía más la idea de quedarme en el mismo lugar. Y es que, cuando tocas fondo, tienes dos opciones: quedarte allí o usar ese fondo como impulso para subir. Yo elegí subir. ¿Y tú, que me estás escuchando ahora, qué vas a elegir? Sé que hay muchas personas viendo este video que están pasando por algo parecido. Que sienten que no pueden más,
que su historia terminó, que la traición les robó las ganas de vivir. Y quiero que me escuches con el alma, no se termina. No se termina mientras sigas respirando. No se termina mientras tengas un pedacito de fe dentro del pecho. Puede que hoy te duela, que no veas salida, que sientas que el corazón no te alcanza para tanto. Pero te prometo algo, un día te vas a despertar, mirarás al espejo y ya no verás dolor. Verás poder, porque todo lo que hoy te rompe, mañana será lo que te sostenga. Y cuando llegue ese momento, vas a entender que el dolor fue el maestro más cruel. Pero también el más sabio. Yo ya no le temo a la vida. Porque la vida ya me mostró su peor cara. Y aún así, aquí estoy, de pie. Con cicatrices, sí, pero con la cabeza en alto. Porque cada marca es una historia que superé, y ahora, cuando camino, no busco que me miren con lástima, sino con admiración. No porque me crean fuerte, sino porque sepan que me hice fuerte sola. Hoy mi historia no se llama traición. Se llama renacimiento, y si tuviera que dejarte una sola frase grabada en el corazón, sería esta: no te preocupes por quien te rompió. Ocúpate de convertir cada pedazo en algo más hermoso. Porque eso es la vida, un constante recomenzar. Un proceso de despedirte de lo que fuiste, para abrazar lo que puedes llegar a ser. Así que, si estás viendo este video y has llorado conmigo, o si te reconociste en alguna parte de mi historia, quiero decirte esto: no estás sola. Ninguna de nosotras lo está. Y si hoy estás cayendo, recuerda que algún día también te levantarás. Y cuando lo hagas, brillarás más fuerte que nunca, porque al final, la vida no se trata de no romperte, sino de aprender a florecer incluso entre las ruinas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, déjame un me gusta, suscríbete al canal, y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Si alguna vez te dijeron que no podrías. Mírate ahora. Sigues aquí. Más fuerte. Más sabia. Más tú, porque como aprendí en mi propio camino, a veces la traición es la puerta que te lleva, sin saberlo, hacia la mejor versión de ti misma.